Queridos hermanos, hoy celebramos en la Iglesia Universal esta grande y solemne fiesta de la Anunciación del ángel a Nuestra Señora y de la encarnación del Verbo en su seno virginal, el de la Virgen María, tal como acabamos de escuchar. Este es el Evangelio de este día y de esta solemnidad, una de las páginas más bonitas del Evangelio, que los artistas además han sabido luego plasmar en la pintura, en la escultura, en tantos temas dramáticos, musicales, artísticos, porque realmente es una página bellísima. Y es bella sobre todo porque Dios se acerca a la historia humana, toca esa vida humana y la transforma. Es bella esta página porque nos resume como ese momento cronológico de la historia de la humanidad, que señala un antes de Cristo y un después de Cristo. Es el momento que se vivió en silencio. La gente seguía su marcha y su ritmo, y una jovencita de Nazaret recibió el saludo del ángel. Ella misma lo contó después a los apóstoles, en donde el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios. Y le saluda con esas palabras: alégrate, María. Por tanto, es una fiesta de alegría, y de alegría por parte de Dios, que nos invita a alegrarnos en la fiesta de la encarnación del Verbo. El Evangelio dice que ella se turbó enormemente, superlativamente, se descolocó. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere Dios? Conocemos muy bien esta sensación porque la vivimos en muchas ocasiones. Cuando Dios entra en nuestra vida, incluso cuando entra para bien, nos descoloca, porque Él quiere situarnos en un plano superior, siempre, superior al que tenemos hasta ahora, y descoloca nuestras referencias para colocarnos en Él, si nos dejamos, como hizo María. Hay un diálogo de fe. María pregunta, el ángel le responde, y termina el relato con esa expresión de María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel ya se retiró, había cumplido su misión. Y el Verbo se hizo carne. En este momento concreto de la historia humana, no sabemos la hora ni la fecha. La liturgia de la Iglesia la sitúa 9 meses antes del 25 de diciembre. Pero bueno, lo de menos es ese detalle cronológico. Pero es un momento de la historia, no es una fábula, no es un mito, no es un relato o un cuento de Navidad, sino que es una realidad histórica vivida por personajes históricos, en este caso María, que ha tenido una repercusión enorme en la historia. El Verbo se hizo carne en el seno virginal de María y acampó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Volverá a proclamarse este Evangelio en los días de Navidad, concretamente el día de Navidad, en la tercera misa. Es el prólogo, y este Evangelio se proclama en las vísperas de Navidad y después en uno de los días de Navidad consecutivos. Por tanto, entremos en el misterio, ya lo habremos hecho a lo largo del día, la celebración de la Eucaristía, la liturgia de las horas,
el rezo del rosario. El Ave María es repetir la oración que el ángel le dirigió a María. Y a ella le gusta mucho escuchar estas palabras, porque le recuerdan el mejor momento de su vida, el momento en que Dios la convirtió en Madre de Dios con su consentimiento. A partir de este momento, el Dios eterno, que no ha tenido principio y que no tiene fin, que no cabe en ningún lugar, puesto que es inmenso, se ha hecho embrión. Ha sido una primera célula que después se ha ido dividiendo, como pasa en todo proceso de fecundación y de crecimiento del embrión. Y los obispos españoles, la Conferencia Episcopal Española, ha fijado este día muy significativo para tener la jornada por la vida. A la luz de este misterio se ilumina el misterio de la vida humana. Como todas las demás realidades humanas, se iluminan con el foco potente de la luz de Cristo. Cuando este foco potente se ha taponado o uno se ha retirado, no se entiende nada. La vida es pues un juego del más fuerte. La vida es en muchos momentos la ley de la selva, que el pez gordo se come al pez chico y que el león pues es el rey de la selva porque es capaz de destruir a todos los demás. Y esto ha sucedido en todas las etapas de la historia, no solo en la nuestra. Por eso volver a Jesucristo y que Él nos ilumine el sentido de nuestra propia vida es como una necesidad vital. Y a la luz de Cristo se entiende todo de otra manera. Se entienden las cosas como son. La fe no inventa la realidad. La fe es un foco potente que nos hace ver la realidad tal como es. Sin la fe no vemos o vemos las cosas extorsionadas. El misterio del Verbo encarnado nos ilumina el misterio de la vida, el valor de la vida, que es sagrada, que es un regalo de Dios, que merece ser amada en todas sus etapas, porque la persona humana está hecha para la vida, para amar la vida. Esto es tan fuerte y tan inscrito en el corazón humano que cualquier atentado contra la vida es uno de los mayores sufrimientos que la persona humana introduce en su corazón. Es así. Por eso el testimonio que hemos escuchado y que agradezco sinceramente, vivamente, en nombre de todos, a los tres que nos han hablado, pues es la vida misma. No nos habéis contado fábulas, ni relatos bonitos, color rosa, no, nos habéis contado la vida tal como es. Desconocer estas situaciones que vosotros nos habéis expuesto, pues es vivir en la irrealidad. Porque la realidad de cada día es esto: la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, la vida que nace o ha sido destruida y las secuelas que deja. Sí. Cuando el Papa Francisco nos habla de llegar a las periferias existenciales, aquí están esas periferias. La de pues una persona disminuida en sus capacidades físicas o psíquicas, que pues que podría ser ahorillada, sin embargo ha encontrado el corazón en sus familiares, sus padres, en su hermano, un corazón de acogida, de un plus de amor, que a esta persona le ha dado sentido a la vida y que a las personas que le rodean les ha dejado una huella vital, positiva. Esto es muy importante. Cuando hemos escuchado el testimonio de Pedro o el de Nati, que ella se encuentra a diario con situaciones, digamos, terminales y se pueden resolver pues como un trámite profesionalmente intachable,
Pero ahí hay un plus de amor en el testimonio que ella nos ha explicado. Un plus de amor que brota de la fe. Una vez más, la fe se muestra no como un estorbo, no como algo que hay que eliminar del mapa y de la sociedad, sino justamente como un factor humanizador, el más fuerte que una persona puede tener en su corazón, para poder cumplir su profesión honestamente y poner ese plus de humanidad, de amor, en la vida cotidiana con tantos enfermos con los que tiene que tratar cada día. La fe no es un estorbo. No hay que dejar de ser cristiano para vivir en un mundo moderno o en un futuro de progreso. Cuando se prescinde de Dios, se construye un mundo en contra del hombre. Así lo afirma Delibac en aquel libro, El drama del ateísmo o del humanismo ateo, escrito ya hace unas cuantas décadas, pero que se cumple realmente. Nuestra sociedad está enferma y los síntomas de su enfermedad son el desprecio de la vida. No nos damos cuenta lo que significa, pero a poco que reflexionemos nos daremos cuenta y se darán cuenta las generaciones sucesivas que hemos sido la generación, la mía. Aquí hay muchos jóvenes todavía que podéis cambiar el mundo. Hemos sido la generación que ha asistido a la legalización del aborto y a la matanza de inocentes sin que se conmueva el mundo. Es algo horrible. Cuando miramos hacia atrás, y en la historia ha habido genocidios terribles que avergüenzan a toda la humanidad, pues volverán atrás generaciones futuras y sentirán la vergüenza horrible de que el corazón humano no haya sido sensible al valor de la vida. Y no es ser profeta de calamidades, es la realidad. La vida misma es así. Pero ¿hasta dónde llega el egoísmo humano, empezando en cada uno de nosotros? Pues que nos desentendemos, que hacemos la vista gorda, que decimos no es para tanto. Hace falta, como nos ha explicado la acompañante del proyecto Raquel, no me acuerdo ahora mismo tu nombre, pero nos lo ha explicado muy bien, psicóloga. Hace falta ver las secuelas que deja en el silencio del corazón de una mujer o de un hombre o de un profesional de la medicina que ha colaborado. Testimonios tenemos varios. Y todos ellos han sido cómplices del aborto. Cuando se dan cuenta, lo propio sería la desesperación, porque los niños que han sido eliminados ya no pueden volver a vivir. Esperemos que estén delante de Dios y gocen del cielo para siempre. Acompañar a esas personas, hacerles entender que el amor de Dios es infinito, no tiene fin. Yo he tenido experiencia en mi vida de párroco, de atender a bastantes, no una, ni dos, ni tres, ni 10, más. Esto normalmente no aparece en ningún lugar, nadie lo sabe. O el que lo sabe no lo dice, o si se dice no se quiere hacer caso. No existe. Pero la verdad es esa, el sufrimiento está ahí. La sociedad está enferma y sus síntomas afloran o brotan antes o después en el corazón humano. Solo el amor de Dios puede sanar, o al menos serenar el alma y el corazón sometidas a esas torturas enormes del post-aborto. O la post-eutanasia. No estoy anunciando nada, pero las indicaciones e insinuaciones que se nos hacen permanentemente van por ahí.
Y ahí llegaremos, desgraciadamente. Por eso en este día de la anunciación del Señor y a María y de la encarnación del Verbo, es preciso que, digamos, avivemos la fe y encontremos en Jesucristo la luz para hacer un mundo nuevo. Es posible hacer un mundo nuevo, porque este mundo que tenemos entre manos está viejo, está enfermo, como fruto del egoísmo acumulado. Nacerá una época nueva y podemos esperarla, porque Dios a lo largo de la historia lo ha hecho y lo puede hacer y lo hará. Esta mañana, coincidiendo con esta gran fiesta, el Papa Francisco se ha trasladado a Loreto. Es la casa de la Virgen, como el lugar donde se produjera este acontecimiento de la encarnación allá en Nazaret, que fue trasladada, en fin, conocéis la historia de la casa de Loreto, la casa de la Virgen. Y allí el Papa Francisco ha firmado una exhortación apostólica postsinodal que se dirige a los jóvenes después del sínodo que se ha celebrado, como sabéis, en el octubre pasado. Y les abre un horizonte de esperanza. Cristo vive, no está muerto. Así se titula, Cristo vive, esperanza nuestra. Pues jóvenes, adultos y mayores, todos los que estamos aquí en este día, nuestra esperanza es Cristo. No la tenemos en ningún otro. En Jesucristo es donde el mundo se renovará. En Jesucristo es donde amanecerá una época nueva y podemos irla preparando en nuestro corazón y en la sociedad en que vivimos. Y uno de sus ejes, sin duda, será el amor a la vida. Por mucho polvo o tierra que se le quiera echar y por muchas negaciones que hoy pueda tener, la vida tiene futuro, no la muerte. Y esto lo sabemos primero por experiencia y segundo porque nos lo dice Dios en su Evangelio. Cristo vive, es nuestra esperanza. El misterio que hoy celebramos es un aliento de esperanza para construir un mundo nuevo en el cual la vida sea el primer valor que la persona debe defender para su subsistencia y para construir un futuro digno del hombre, en el cual precisamente se atiende con preferencia a los vulnerables, a los débiles, a los frágiles, a los que necesitan de la ayuda de los demás. Gracias por vuestro testimonio, os lo repito. Nos habéis hecho conectar con la realidad y sobre esta vida que habéis contado, que representa tantísimas otras que gracias a Dios existen, viene la luz del Evangelio, la presencia viva de Cristo en medio de nosotros. Comenzamos esta semana de la familia con esta vigilia de oración por la vida. Sí, podremos manifestarnos en la calle o no, podremos hacer declaraciones y panfletos o no, pero estad seguros, la vida tiene futuro. Y así sea.